Este corte con hueso tiene ahora una enorme demanda. Se llama rabo de toro y cuesta alrededor de $14 el medio kilo. Aproximadamente el mismo precio que el filete de solomillo, pero con mucha menos carne. Vendo todo el rabo de toro todas las semanas, nunca sobra nada. Pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo el rabo de toro era un corte desechable en los Estados Unidos. Hasta hace apenas 2 décadas costaba unos pocos dólares el kilo. En esa época, a comienzos de los 2000, nadie lo quería. Entonces, ¿qué cambió? La fama del rabo de toro está en su punto más alto. Ahora los precios se han disparado para todos. Y los que comen rabo de toro desde siempre no están contentos con el aumento. Los precios del rabo de toro se están saliendo de control. No queremos eso. Han comenzado un movimiento en línea para hacer que este corte vuelva a ser barato. Business Insider se encontró en medio de la controversia viral. ¿Por qué el precio de rabo de toro se disparó de repente? ¿Y qué significa este aumento del precio para las personas que siempre la han comido? Hasta hace un par de décadas, encontrar rabo de toro en los menús de los Estados Unidos era raro. La carnicería de la familia Pat LaFree de Nueva Jersey vende este corte desde que abrió en 1922. Pat dice que antes los restaurantes no se interesaban en este corte para nada. Solían venderlo a las comunidades latinoamericanas, asiáticas y caribeñas que lo preparan desde hace generaciones. Hay muchas culturas que consumen rabo de toro porque en su momento era un corte económico. Una razón por la que el rabo de toro se consideraba un desecho es que tiene mucho menos carne que otros cortes, porque está compuesto principalmente de hueso y grasa y solo un 40% de carne utilizable. Para obtener la misma cantidad de carne que medio kilo de otro corte, como el bistec de solomillo, se necesitarían casi 2 kilos de rabo de toro. Por eso es que si calculas cuánta carne hay en medio kilo, no es mucho. Sin embargo, quienes siempre comieron rabo de toro saben que no se parece a ningún otro corte. El sabor es muy particular. Puedes cerrar los ojos, puedes ponerte una venda y aún así sabrás que es rabo de toro. El rabo de toro tiene mucho colágeno y es más gelatinoso que la mayoría de los otros cortes. El colágeno se descompone cuando se cocina y le da a la carne una textura mantecosa que se derrite en la boca. Me encanta el rabo de toro, si se cocina correctamente, porque no todo el mundo sabe cocinarlo. Y si está bien sazonado, el sabor te queda en la boca durante días. Es la mejor parte del animal. Y como es tan sabroso y tan tierno que puedes comerlo con cuchara una vez que está cocido, no se puede confundir con ningún otro corte. Y aunque casi nadie comía rabo de toro en Estados Unidos, la historia era muy diferente en Jamaica, donde los amantes de la comida conocen desde hace tiempo el valor de esta carne con hueso. No sé si es por el hueso o algo así, pero la mayoría de extranjeros vienen a Jamaica a probar el rabo de toro. O'Shea Williams aprendió a cocinar el tradicional estofado de rabo de toro jamaiquino cuando era niño. No debe prepararse de ninguna otra manera. Hoy es uno de los platos más vendidos en su restaurante junto al mar, O'Shea's 876 Kitchen en Port Antonio, Jamaica. El plato se creó en la era colonial de la isla, cuando a los africanos esclavizados se les daban partes de animales que nadie quería, como el rabo de toro. Utilizando sus técnicas culinarias ancestrales y especias locales, lo transformaron en un guiso lleno de sabor que ahora es un plato infaltable de la cocina jamaiquina. El rabo de toro se corta en rodajas de 2 centímetros y se sazona con especias frescas. Primero vamos a comenzar con el ajo. Luego le ponemos la cebolla, un poco de cebolleta. Continuamos con el chile, un poco de chile panameño y luego el picante. Bien picante. La carne se cocina a fuego lento durante horas hasta que se desprende del hueso. Muy bien, todo está perfecto.
Un poco picante. Está delicioso. Mientras que este corte siempre fue algo lujoso en Jamaica, los precios que O'Shea ve ahora son mucho más altos que antes. Y esto se debe a la mayor demanda en los Estados Unidos. El 41% de la carne importada a Jamaica proviene de los Estados Unidos, incluyendo el rabo de toro. Y si los precios aumentan en Estados Unidos, también suben en Jamaica. Quizás deba subir los precios porque las cosas están muy caras. Creo que el precio del rabo de toro no bajará nunca. Siempre está subiendo y subiendo. La popularidad del rabo de toro en Estados Unidos ha estado creciendo desde mediados de la década de 2010, pero realmente se disparó durante y después de la pandemia de COVID-19. A medida que los problemas en la cadena de suministro elevaron los precios de la carne, los consumidores que buscaban carne más económica se inclinaron por cortes como este. Pero nadie esperaba que tuviera una demanda tan alta. El rabo de toro solo representa entre 2 y 3 kilos del animal, en comparación con los cientos de kilos de los otros cortes. Esta limitación en la oferta más la creciente demanda ha hecho que el precio aumente más del doble en los Estados Unidos en la última década. Pasó de $6 en 2015 a $14 en 2024. Hoy, Pat dice que el precio del rabo de toro es el más caro que vio en su vida. La demanda es más alta que nunca. Para entender por qué ha subido el precio, visitamos a la chef Judith Abel en Swirl Wine Bistro al sur de Florida. Judith prepara unos ravioles de rabo de toro que cuestan más del doble de lo que costaban antes. Cuando abrimos Swirl, el plato estaba en el menú y costaba menos de $20. Hoy cuesta $48. El rabo de toro era uno de los platos favoritos de Judith cuando vivía en Jamaica. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años probé el rabo de toro. Me pareció delicioso, Dios mío. Siempre fue una comida de lujo, era algo que se preparaba para las mejores celebraciones. Si tienes visitas en tu casa el domingo, cocinas rabo de toro. Cuando se mudó a los Estados Unidos en 1986, se dio cuenta de lo económico que era este corte fuera de la isla. Costaba $1 y pico. Cocinábamos mucho rabo de toro en casa de mi hermana porque el rabo de toro era un producto muy barato. Pero a medida que el precio sigue subiendo, apenas obtiene ganancias. Hubo un momento en el que dijimos que no lo íbamos a poner en el menú, así que dejamos de servirlo por un tiempo. Ahora tenemos que limitarlo porque ¿a qué precio puedes vender los ravioles? Por ahora solo lo hago por amor. Ahora que el plato de ravioles de rabo de toro cuesta $48, los consumidores deben sentir el impacto. Los precios del rabo de toro se están saliendo de control, señora. Este es el comediante jamaiquino Marlon Palmer. En 2016 inició una movida en línea para concientizar sobre el aumento de los precios del rabo de toro con el hashtag Make Oxtail Cheap Again. Todo comenzó cuando vio que el precio de un plato de rabo de toro en un restaurante jamaiquino en Toronto estaba subiendo. Fui a Albert's, miré el precio y pensé que no era el precio normal. Así que hice una historia de Instagram o un Snapchat, algo así, y pregunté, ¿pueden creerlo? $20 por un emparedado de rabo de toro. ¿Cómo puede ser? Y en ese momento, Trump estaba en su campaña de que Estados Unidos vuelva a ser grande. Por eso yo propuse que el rabo de toro vuelva a ser barato. Deberíamos hacer una campaña por esto. El hashtag rápidamente acumuló miles de menciones en todas las redes sociales. Y los amantes del rabo de toro de toda la vida compartían su experiencia. Al hacerlo, me di cuenta de cuántas personas sentían lo mismo, pero no lo decían. Es ese sentido de comunidad. Sabemos de qué estamos hablando, sabemos lo que está en juego y lo estamos tratando como una situación grave que no lo es, pero para nuestra comunidad sí lo es. Business Insider se encontró en medio de la controversia. En 2023, nuestra página de gastronomía reposteó un video sobre el rabo de toro en Twitter y acumuló más de 36 millones de vistas y miles de reposteos. En las respuestas, los amantes del rabo de toro como Marlon hacían lo posible para que la gente dejara de comer su comida favorita. Bromeaban que quienes la consumían podían sufrir enfermedades graves e incluso morir. Yo seguía poniendo el emoji de vómito y decía, es un asco. Cada vez que alguien lo mencionaba yo decía, ¿comes eso?
para que pareciera algo horrible, porque en cierto punto la propaganda es lo único que nos salva. Tuvimos que empezar a mentirle a gente. Estoy seguro de que funcionó con algunas personas. Hasta el más mínimo esfuerzo marca la diferencia. Pero detrás de las bromas todavía hay una preocupación real entre los verdaderos fanáticos del rabo de toro. Creo que hay enojo porque se dio a conocer, porque encontramos la manera de convertir lo que otros consideraban basura en un tesoro. Creo que eso es lo que realmente nos conectó. Es algo que consumimos desde hace tanto tiempo y nadie sabía lo maravilloso que era, y luego Internet lo catapultó a la fama. Pero el debate no se centra solo en el precio. También está el tema de cuál es la manera correcta de preparar el rabo de toro. Les gusta lo nuevo, les gusta probar cosas nuevas, pero después de probar lo nuevo, automáticamente regresan a lo de siempre, porque no creo que tengan el sabor que están buscando. Es imposible. Parece una tendencia porque se ven tacos de rabo de toro, jarabe de rabo de toro, cereal de rabo de toro. Y ahora inventaron 500,000 mezclas diferentes y es algo que no apruebo. Es un desastre, se salió de control y esa es en parte la razón por la que creo que el precio subió. Esta forma de pensar deja a Judith y sus ravioles de rabo de toro en un lugar incómodo. Como soy chef jamaiquina, tienen esta expectativa. Oh, vamos a un restaurante que tiene una chef jamaiquina y tiene rabo de toro en el menú. Entonces esperan que esté un hueso de la manera tradicional. Trabajé en Inglaterra, en Gales, en Suiza. Todas estas experiencias influyen en mi manera de cocinar. ¿Cómo podría cocinar el rabo de toro de la misma manera de siempre? Voy a buscar otra forma de prepararlo. Para hacer el plato, recorta el exceso de grasa de la carne y la dora por todos lados. La clave para hacer que el rabo de toro quede tierno es cocinarlo lentamente a baja temperatura en un caldo muy sabroso. Una vez listo, la carne se desprende del hueso con facilidad. Como debe cocinarse durante mucho tiempo, la preparación de los ravioles le lleva 2 días. Pero Judy dice que no puede lograr el mismo sabor con ningún otro corte. Tiene que ser rabo de toro. Judith vuelve a cocinarlo otras 4 horas con vino y caldo de vaca. Ahora esto se va a reducir y esa reducción es la que vamos a usar como relleno para los ravioles de rabo de toro. Cuando Judith pensó en añadir rabo de toro al menú de su restaurante, los ravioles no fueron la primera opción. La idea era rendir homenaje a su herencia jamaiquina y lucirse como chef. Hay muchos restaurantes jamaiquinos donde puedes ir y comer comida jamaiquina tradicional. Nosotros queremos diferenciarnos. Fueron años de pruebas y errores hasta que creó este plato. Hoy, los ravioles de rabo de toro son uno de los platos favoritos de los clientes en Sure. Tuvimos que ponerlo en la puerta. Aquí nacieron los ravioles de rabo de toro. Vendo todo el rabo de toro. Todas las semanas. Nunca sobra nada. Aunque le preocupa el aumento de precios, dice que no debería detenerla a ella ni a otros chefs que quieran crear platos de vanguardia con rabo de toro. Siempre habrá un chef que intentará llevarlo al siguiente nivel. He visto chefs que lo ahumaban y luego lo braseaban. He visto chefs que lo ahumaban lentamente durante días hasta que se desprendía del hueso. Yo ya lo hice. Sé creativo. Pat LaFrieda distribuye rabo de toro a distintos chefs y restaurantes, incluidos los de alta gama. A pesar de los temores, Pat insiste en que todavía hay suficiente rabo de toro para todos. A menos que haya un problema evolutivo con el ganado, nunca va a desaparecer. Mientras exista la demanda de rabo de toro, habrá personas que lo compren y de todas formas ya lo están comprando a un precio más alto. Quizá no compren tanto, pero lo seguirán comprando porque ya es parte de nuestro organismo.